siempre soy el primero que llega, maldita sea? Está cagado. A ver, vamos a ver quién es el primero en pasar por esa puerta. Creo que el primero... ¡Ah! Ahí viene. ¡Memo! ¿Qué onda? ¿Qué onda, Kike? ¿Cómo ¿Qué estás? onda, man? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú? Bien, tranqui, llegando, ya sabes, a la taberna de confianza. Sí, hace falta, ¿no? Cuando menos una vez a la semana salir como de esta rutina jodida, ¿no? Y la neta es que como que uno vive metido siempre en sus cosas, güey, y de repente es como de, huevo, sabadito de taberna. Con los compas. Con los compas que siempre llegan tarde, pinches. Están de la verga, pero bueno. ¿Cómo has estado, man? Llegan, güey. Bien, 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 todo tranqui, ya sabes, batallando con la chamba de repente, pero sí vamos, dude, todo cool. Eso ¿Tú me qué da tal? mucho gusto. Bien, bien. La verdad es que esta semana me la agarré como mucho más tranquilo. Me agarré como un poquito más descanso. Tendría que haber hecho algunas cositas, pero la verdad es que me quise dar como un pequeño descanso, pues bastante tranquilo. Me dediqué nada más así como a hacer cositas que me gustan, como leer y hacer un poquito de musiquita y así. Uy, qué cool. Ya sabes, A ¿no? veces hace falta hacer cosas como más tranquis, ¿no? Porque de repente sí es como mucha presión. Evitar el burnout. Pero sí, todo bien. Todo bastante bien. Me descargué un juego en el Steam de Batman. Uy, ¿qué El juego de Batman estás? Uy, Arkham Knight. Oh, Dios mío, Uy. güey. Qué belleza de juego, güey. Completamente recomendable. claro. Y viene por ahí. ¡Ah, qué onda, man! ¿Cómo estás? ¿Qué onda, Daniel? Ya por fin llegué, ahora sí traigo un buen de hambre. Y una vez me voy pidiendo algo. Te recomiendo las hamburguesas. Hamburguesas ricas. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. ¿De chimichurri? De chimichurri. Como la que casi mata a Juan. Sí. Oh, pobre Juan. Pues mira quién viene ahí. Hablando del rey de aquí Roma. ¿Cómo estás, man? Aquí estás. ¿Qué onda? ¿Todo chido? No, güey. Casi me muero, güey. Es lo que estábamos platicando ahorita. Sí, güey. Casi muero por el chorizo, güey. El chorizo es necesario en tu vida. Híjole, güey. Yo creo que solo quisiste cambiarle un poquito, pero... Yo solo te digo que, güey, tienes que comer más despacio, güey. Pues fíjate que no fue tanto por el chorizo, fue por el chimichurri, güey. Ah, ok. Eso es otra cosa muy distinta. Sí, güey. O sea, al Pero parecer, ahora resulta que soy alérgico a eso, al kiwi, a la penicilina, o sea que ya... Wow. Estás jodido con esa alergia, güey. Con la penicilina, güey. Digo, o sea, las demás son como de sí. o sea, puedes vivir sin chimichurri y sin kiwis. Pues La he neta. vivido, Penicilina, chale. he vivido 29 años sin penicilina. Bueno, no. Como... Sí, pues 29 años sin penicilina, güey. Entonces, o estoy jodido o ya evolucioné. Has trascendido. Ajá, güey. Y bueno, también soy alérgico a los balazos en la cabeza. y a que me atropellen, sobre todo. Pero está raro porque parece que te salió esa alergia de la nada, ¿no? Pues es que no... no sé los aquí presentes, pero pues no suelo comer tanto chorizo con chimichurri, güey. Entonces, o más bien no suelo comer chimichurri, güey. Pues ya lo había probado, pero no me había pasado nada que yo recuerde. Fíjate, güey, que curiosamente, durante la pandemia que me puse a cocinar mucho, aprendí a hacer chimichurri. Ajá. Entonces, sí estuve preparando chimichurri bastante. Ya tiene un rato que no preparo un chimichurri, pero sí estuve preparando chimichurri, pues con cierta regularidad en el refri guardado, porque es una cosa que no se echa a perder, por lo Por el menos en aceite, mucho ¿no? tiempo. Sí, o sea, todos los ingredientes son... Ya se lleva aceite y la base es como aceite y vinagre de vino, entonces dura mucho tiempo guardado, güey. Ujú. Órale. Está cool. Porque, por ejemplo, a ti, Daniel, tú también de repente te volviste alérgico al pez, ¿no? Sí, al pescado. Sí, estuvo bien raro, o sea, porque yo normalmente sí comía pescado. Digo, no diario, ¿no? Para nada, pero, o sea, Así de vez en es. cuando. Y ya hay una vez que unos tíos nos invitaban a cenar, pues
o sea, comí así pues normal, ¿no? Y en la noche me sentí mal y así como que sentí que la boca se me hinchaba y así. Y pues ya desde ahí no he vuelto a comer pescado, porque sí fui con un doctor y me dijo, no, pues Fue el eres pescado. alérgico al pescado. Y yo, pero hace no mucho comí y no me pasó nada. Y ya, y lo volví a intentar un mes después porque dije, pues igual y el pescado estaba mal, ¿no? O algo así. Y no, y me pasó lo mismo. Entonces, ahora sí, desde ahí ya no volví a comer. Nada de pescado. No. Oye, Memo, ¿qué pedo? ¿Cuándo vamos a jugar Magic? Pues pronto, dude, hay que... La verdad es que no he abierto la arena en un rato. Digo, va a salir Kamigawa pronto y ya. ¿Ya viste los Necesito. spoilers? Se ve bien Sí, bueno. se ve bien cool. El trailer se ve bien, bien chido. O sea, ya va a salir otra expansión. Sí, ya. Pues se acaba de En- salir. Salen 2 expansiones al año, hasta donde me acuerdo. Sí, sí, cuando nosotros jugábamos, Juan, salían 3, por eso duraba como un poquito más, pero ahora solo tienen 2. No entiendo esa lógica. Pues les da tiempo de sacar más sets y vender más cosas. Y al Oh. mismo tiempo necesitan explotar menos a sus creativos, güey, porque Ujú. sacar 3 sets al año implica explotar banda que diseñe cartas muy fuerte. Pues, o crear empleos, güey, pero mucha gente le tiene miedo a hacer ganar a los demás, güey. Porque ¿sabes apenas qué hice, Memo? ¿Qué hiciste? Cuéntame. Me armé un deck de bardos. ¿Lo conoces? Uy. No, fíjate que nunca he visto ese deck, pero los bardos son una figura muy cool. ¿Ustedes han visto al bardo que de repente viene a contarnos historias, güey? Medio O sea, que le mamonas, pagamos, güey. pero Sí. es chido, güey. Exacto, el que le pagamos la otra vez. Sí, güey. Está- Bardo. Y está cagado, güey, Sí. porque el deck funciona con una carta que se llama Bard Class. Y está bien chido, güey. Te deja como invocar cosas legendarias. Uy, suena muy roto, güey. Órale. Está bien loco, sí, es un librito y el vato está así como cantando. Y está chida la imagen. Y pues lo he estado usando las últimas semanas y está bien roto, güey. O sea, cuando te sale una buena mano, sí está bien roto, güey. El Leobardo. El buen Leobardo. Pero no sabía que era una figura como tal, Memo. Sí. Es una figura muy antigua, güey. Digo, en diferentes lados ha tenido muchos nombres el tema del bardo. Ustedes saben que me mama la poesía, amigos. Y justo por eso como que entiendo un poquito ese pedo. Y tiene que ver como con la necesidad de contar historias, dude, ¿sabes? O sea, como que piensa que la banda antes no tenía tele, güey. Y no tenía celulares ni cosas, ¿no? Entonces, Ujú. yo me imagino que los poquitos vida. momentos de esparcimiento que tenían eran como sagrados, güey. Ujú. Y de repente que tú estuvieras con tus compas en una taberna y llegara un güey a contarte una historia, debe de haber sido algo que volara tu cabeza. Digo, por lo menos yo lo pienso como en retrospectiva. Ujú. Y ahora vemos series y nos cuenta una historia y es como de wow, ¿no? Qué interesante. Pero imagínate una época en la que las historias eran mucho más limitadas, no tenías otros medios de acceder a ellas. Y de repente llegaba un güey con una lira, con una guitarra y te contaba algo de lo que tú no tenías ni idea y que tenía que ver como con tu pasado, con tus ancestros, con cosas como de la historia del lugar en el que vivías. Debe de haber sido una experiencia súper chida. Yo creo que también influye mucho la época, porque, o sea, como dices, ¿no? La facilidad ahorita con el internet de comunicación, pues, bueno, es en tiempo real, digamos, ¿no? O sea, el desfase, pues, no es para nada llamativo, ¿no? O sea, no es nada grande. Y antes, pues sí tenías que esperar un montón de días, semanas o tal vez incluso meses para saber qué pasó del otro lado del territorio, ¿no? Mm. Si es que te llegabas a enterar. Exacto. Claro, hay muchas teorías, ¿no? De cómo ha cambiado la gente por que la comunicación ahora es mucho más rápida, ¿no? Pero yo creo que en ese aspecto de contar historias y de aprender de lo que está pasando, es una de las cosas en las que más se puede ver, ¿no? Digo, yo pienso como en los grandes ejemplos de la tradición de contar historias, como la Ilíada y la Odisea, que se sabe que se contaban de memoria, ¿no? Imagínate lo fuerte que es pensar que algo así se contara de memoria cuando ahora pues nosotros tenemos la chance de ver, no sé, La Casa de Papel y ves las temporadas y le pones pausa y te vas a otra cosa. Y en ese momento era como, bueno, hoy viene el Rapsoda, porque así le decían los griegos a los que eran como el equivalente al bardo. Y Ok. lo iban a ver a la plaza pública y era como
como un espectáculo, ¿no? En el que la gente se juntaba para ver a un güey que les estaba contando una historia, ¿no? Que no solo era interesante, sino que además de una forma chida, porque todas tenían una estructura métrica para que sonara bonito lo que estaban contando y que además era, pues, sorprendente. Ay, güey. Esa no me lo sabía. Pues, ¿qué tal? Pues mira, ahorita ya despertaste mi curiosidad. ¿Qué tal si ahora volvemos a hacer la cooperacha y dejamos que el bardo nos cuente su historia? Aquí de nuestro amigo el bicurioso. Es que es el doble de curioso, güey. Es que es el doble de curioso. Es doblemente curioso. Sí, güey, por eso es bicurioso, güey. Yo propondría eso. Tal vez ese güey nos puede contar así como un poco de dónde viene su chamba. Va, me parece bien. ¿Tienen varo? Ah, no, la última vez ustedes invitaron, ahora invito yo. Pues a ver. Venga, vamos a ver entonces. ¡Dude! Va. Ya, ven. A ver, ven para acá. Ajá. ¿Nos puedes contar un poco de la historia de cómo surgen los bardos? ¿O cantarnos algo sobre el estilo? Que te digan, Jódete. No. Sí, te pagamos ahorita. No, la verdad. Sí, ok. Entonces, pues ya ahí vamos a editar lo que sea que vayamos a poner. Ya conocen el drill. Vamos a reaccionar bastante sorprendidos. Bueno, tú no, Memo, porque tú tienes que decir algo como, bueno, pues sí, yo ya sabía todo ese desmadre. Incluso pídele que te regreses tu dinero, güey. Yo lo podría haber contado mejor. Oh, eso está chido, ¿eh? Esa es una buena dinámica. Eso es perra. Esa es una buena dinámica. Si la quieres aplicar, Memo, date. Y ya le rompe güey. su culero, güey. Va, entonces 5, 4, 3, 2, 1. ¡Verga! Ah, Ay, eso estuvo mamador. muy bueno. No mames. Mamador. Yo pensé que solo era un Devuelve vato mi con... dinero. Ahora ya, Memo. Ay, güey. Yo pensé... ¿No te gustó, Memo? No, güey. O sea, la neta, lo que contó está muy random, güey. Yo creo que lo sacó de algún librito de museo o alguna cosa así medio pitera, güey, porque la neta contó cosas que ya se saben, güey. A ver, Ay, cabrón. De algún cantar por ahí. como que tocamos una fibra sensible, creo, por ahí. Ándale. Wow. Nada, digo, está bien. Es su chamba y está cool, güey, pero sí, no. Esta vez no me convenció tanto lo que hizo el bardo. Ok, bueno, pues cada quien. Yo como no sabía nada del pedo, pues la verdad es que me parece interesante. Pero mira, la idea de pasar historias, pero es raro, ¿no? Porque ¿por qué la tenían que hacer con melodías y con música? Y no sé, me lleva a pensar así como que desde entonces tenían la idea como de la historia y el soundtrack, ¿no? Que está como de fondo. Algo así como... Está buenísimo. Como una especie de película rústica, ¿sabes? Exacto. Creo que toda historia con música suena mejor, güey. Claro, güey. Es que aparte, por lo menos en esa época y en cómo están pensadas ese tipo de historias, la música ayudaba a que lo que estabas contando no solo tuviera más peso, sino que sonara más chido, ¿no? Digo, es igual que un soundtrack ahora, pero pues se tocaba en vivo además, ¿no? Ah, chingada. ¡Ay, güey! Caray. Caray. Ah, pues con razón había un buen de banda viendo. ¿Por qué crees que a la gente le gustaba ver a mí? Se andaba tocando en vivo. Órale. No, pues está Pero chido. ahorita que dices eso, Memo, de que, o sea, esto de contar las historias cantando, me recordó mucho que tengo un amigo que habla totonaco y precisamente él dice que cuando algo no lo dices cantado, o sea, en ese idioma, no significa nada. Y a mí me voló la cabeza eso, ¿no? Porque si lo dices súper plano, o sea, en serio, para ellos no refiere a algo más, ¿no? Uh-huh. Y ya cuando lo dices entonado, cantado o no sé, con alguna línea melódica, ya es como le toman el significado. Está muy bueno. Eso que dices me recuerda un poquito a cómo hablan los estudiantes de la UDLA. O sea, ¿sí me entiendes? Puede ser. Chingos de significado, güey. Claro, güey. Pues Y en la si historia no lo pronuncias así, no eres parte del club, dude. Pues algo debe haber de eso, ¿no? También.
Sí, ¿Quién yo sabe? creo. La forma en la que hablamos y expresamos las ideas. Pues no sé, porque por ejemplo, en el desarrollo del pensamiento también es interesante ver cómo, pues esta parte como del cambio que va de la historia como oral y escrita a la historia escrita, ¿no? Porque creo que una de las partes chidas, por ejemplo, en las mitologías antiguas, es que la mitología de cierta manera se puede decir que está viva, ¿no? Cambia conforme va cambiando la sociedad. Y una vez que tienes como la escritura y tienes la versión como definitiva del mito, pues de cierta manera se dice que el mito muere, ¿no? Porque ya no puede seguir adaptándose a la sociedad en la que está viviendo. Entonces a mí siempre me ha llamado mucho... Digo, y una cosa para complementar un poquito que a mí siempre se me ha hecho interesante es el tema del autor, ¿no? Que todas estas como mitos y leyendas no tenían un autor establecido, ¿no? Entonces se iba adaptando a la región en la que se estaba contando la historia. Pensemos, por ejemplo, en México, la leyenda de la Llorona, ¿no? Hay como, o sea, cada pueblito al que tú vas, dice, ¿no? Aquí se aparece la Llorona, ¿no? Y en realidad es como tú, o sea, hay gente tratando de rastrear el origen de esa historia, pero lo rico de esa leyenda es la capacidad que tiene de contarse en cualquier parte, ¿no? Y el hecho de que, como no tiene un autor y como el origen es incierto, pues funciona como un lugar común que sirve para darle más vitalidad a la vida de una comunidad, ¿no? Y eso se me hace chido. Exactamente, güey, porque en cualquier lado puedes encontrar una madre homicida. Güey, ¿no? O sea, está cabrón. Sí, la verdad es Y que luego llora por sus hijos, güey, lo cual siempre se me hizo como raro, ¿no? Claro. Pues es que, güey, supongo que hay enfermedades mentales que te hacen eso, güey. Nunca lo había pensado así. Tal vez yo tampoco lo he visto desde el tema de la enfermedad mental, pero sí creo que podría ser una Pues explicación interesante, güey. Sí, güey, es que no creo que alguien muy cuerdo diga, pues voy a matar a mis hijos. Ay, ya me deprimo. Ay, no es cierto. Ay, No chingue. quería. Ay, me equivoqué. ¿Me estás diciendo que si se mueren ya no reviven? Qué interesante, está chido. Porque, bueno, no sé, esta noción de que la música juega un papel importante. No sé tú qué podrías decirnos sobre eso, Daniel. O sea, ¿por qué la música siempre va como de la mano para evocar algún tipo de sentimiento? ¿Qué hay? ¿Por qué eso? ¿Por qué un discurso es mucho más potente si tiene como una música en el fondo a que si solo es el solo discurso? Eso es algo interesante, ¿eh? No sé si haya una respuesta como totalmente concreta, porque tal vez esos temas precisamente se podrían expresar mejor de manera abstracta, ¿no? Uh-huh. Y es como mejor se podrían hacer sensibles a nosotros o comprender, no tanto como decir, esto es de esta manera, ¿no? Pero, por ejemplo, hay algunas teorías en la que en distintos planos se van quitando elementos, ¿no? Que existen, o sea, por ejemplo, ahorita, ¿no? En el plano físico, pues está la materia, el sonido, los diferentes estados pues sí, de la materia y todo esto, ¿no? Uh-huh. Y según estas teorías, vamos cambiando de planos, está buenísimo porque el que se va quedando es el sonido. Las demás dejan de predominar, digamos, ¿no? Uh-huh. O de ser como sensibles. Y pues no sé, a mí se me hace una teoría muy bonita, porque eso quiere decir que podría estar dentro de algo elevado, ¿no? Y que nosotros percibimos el reflejo de... Puede ser. Pero bueno, lo que me estaba acordando ahorita también es que precisamente antiguas culturas no dividían algunas artes, ¿no? O sea, uh-huh. Por ejemplo, la danza y la música, por ejemplo, uh-huh. no eran consideradas como algo por específicamente separado, ¿no? Sí. Separado, ¿no? Una de la otra. Uh-huh. Entonces, no sé si por ahí también vaya, ¿no? El cantar expresar con la voz algo y que no se destinara como algo diferente. Uh-huh. Aún así estamos hablando de Edad Media, ¿no? Y... Sí, algo que se me hace como... ¿Mande? Nada. Como por ahí de los 30, 40 años más o menos.
algo que se me hace bien interesante es como el uso de las cuerdas pulsadas. Porque según esto los bardos pues usaban este tipo de instrumentos, ¿no? O sea, no como tan instrumentales de cuerda frotada, por ejemplo, que en Europa ya de pronto existía, ¿no? O de instrumentos de viento o algo así. Entonces, eso es una característica muy importante de la música urbana o popular, si le queremos llamar así. Ok. Y creo que está bueno porque es lo que define también al bardo, ¿no? Pues yo no tengo idea, yo por eso les estoy preguntando, güey. Perdón, güey, a mí me perdiste en lo de cuerda frotada, güey. Es que ¿Por qué? lamento ser tan inmaduro, lo siento. No sé. A mí me parece interesante porque ahorita tú mencionabas esta idea, ¿no? De que tal vez lo que vemos es reflejo de otra cosa, ¿no? Ujú. Y que tal vez es lo que percibimos es como simplemente un reflejo y no como lo que realmente está ahí. Aquí me voy a poner un poquito teórico. Si tenemos el mundo natural, o sea, el mundo natural donde hay leyes de causa y efecto y gravedad y básicamente las leyes de la física, pues parecería un poco raro, ¿no? Que estemos utilizando un medio que surge en el mundo, como el lenguaje, para intentar describir aquello que está más allá del mundo, ¿no? Entonces pareciera que las historias tienen esta función de acercarnos como a esta realidad trascendente a través de símbolos y no como de un discurso que te diga exactamente qué es lo que estás viendo, ¿no? Pareciera que las historias nos acercan a esta realidad trascendente, ¿no? Bueno. A través de símbolos que percibimos de cierta manera, ¿no? No sé. Órale, sí está. Estoy de acuerdo en lo que dices, porque sí creo que esta idea de cómo construimos ciertos símbolos es lo que nos permite como ponernos de acuerdo como humanidad, ¿no? El decir, bueno, esto significa esto. Y creo que ahí la historia juega un papel importante, ¿no? En cómo ese signo va adquiriendo como cierto poder a lo largo de los años, ¿no? Y en ese sentido, creo que el papel de los bardos y de la banda que contaba o que cuenta historias, porque yo creo que es una práctica que se sigue haciendo, solo que ha cambiado, pues adquiere cierto poder, ¿no? Yo pienso mucho en México porque es un tema que me llama mucho la atención, el tema de los narcocorridos, ¿no? Como aparece a alguien que utiliza el corrido, que viene del romance y viene de una tradición mucho más antigua de la lírica en español, y lo trae a una época moderna, ¿no? En la que se romantiza la idea de un narco como esta especie de antihéroe en el México moderno, porque está contra las reglas, pero apoya a la sociedad, y a partir de eso pasa de ser una persona como común a ser alguien que tiene una historia, ¿no? Y que se vuelve un referente dentro del imaginario de las personas, y eso se logra gracias a que se creó una canción, ¿no? Entonces ya dejó de ser como la persona para convertirse en el símbolo de lo que hizo, ¿no? Entonces se me hace ahí un proceso bien interesante. Sí, porque también es esta parte, ¿no? De que, por lo que entiendo, pues las mitologías o las historias lo que hacen es juntar personas, ¿no? O sea, por ejemplo, tú tienes un pueblo o una sociedad, en tanto que son personas que comparten ciertas historias, ciertas mitologías fundamentales, ¿no? Creo que eso es como una parte, pues no quiero decir obvia, pero que muchas veces se pasa por alto, ¿no? De que la función que tenían las historias o las mitologías era, pues realmente juntar a las personas bajo una misma narrativa, ¿no? Y creo que por eso este ejemplo que usas, por ejemplo, del narcocorrido, es un ejemplo bastante interesante porque de cierta manera hay como una narrativa de que las drogas son como algo que nos hace daño, por así decirlo, y sin embargo a nivel simbólico podemos elevar al narcotraficante a un pedestal como de héroe, ¿no? Y como estas dos narrativas son existen al mismo tiempo, ¿no? Que pareciera que no debería ser posible. Sí. Claro, y tío, siento que hay otros ejemplos parecidos, ¿no? El caso del rap también, que ha pasado mucho esto, ¿no? El
como hacer una apología de la vida de pandillas, ¿no? Y como usar armas y la vida de gangsta. Y para mí es un poco como el símil, ¿no? O sea, desde el Cid Campeador, desde incluso la Ilíada, ¿no? En la que se contaba la historia de los héroes y cómo eran bendecidos por los dioses, hasta la época actual en la que hablas de cómo un pandillero puede ser capaz de quebrarse a los de la otra clica para ser el más cool, ¿no? Entonces, creo que hay como un hilo conductor bien interesante de cómo, aunque ha cambiado el tiempo, seguimos buscando esas historias, ¿no? Sí. Y que sigan teniendo como esta música que nos haga memorizarlas, porque, bueno, hablando del narcocorrido y del rap, son géneros muy métricos, o sea, muy medidos en términos de la retórica, ¿no? Que tienen un conteo silábico, que riman, que hacen ese tipo de juegos como muy de la poesía clásica, pero al mismo tiempo tienen otro tipo de experimentaciones musicales, ¿no? Entonces es bien interesante. Está bien loco, güey, porque ahorita que lo mencionas así, pues pareciera que la historia es muy parecida, ¿no? Porque, por ejemplo, sí. esta idea de, pues, pienso, por ejemplo, en el rap, la idea es, pues, bueno, yo vengo del hood, es como, y a pesar de todas las cosas que estaban en mi contra, pues me pude alzar a la sociedad y llegué a ser una estrella de rap, ¿no? Y ahora pude como superar toda esta adversidad y ahora soy como una especie de héroe, ¿no? Que es como la misma idea que tenemos en las historias también clásicas, ¿no? De personas que nacen en pura... en situaciones bastante precarias y a pesar de eso pues se pueden elevar, ¿no? Como que superan la sociedad en la que viven y llegan a ser como esta figura, ¿no? No sé, pienso por ejemplo, no sé, un símil que se me ocurre, por ejemplo, sería en la Biblia, por ejemplo, la historia de José, que es así como un vato que nace, era el favorito de su padre, sus hermanos se ponen celosos y lo quieren matar. Y luego dicen, bueno, no hay que matarlo porque, pues, bueno, es nuestro compa, bueno, es nuestro hermano, entonces lo que vamos a hacer es que lo vamos a vender como esclavo. No, pues así ganamos un poquito de dinero y pues ya, al menos, ¿no? Pues entonces lo venden. Personas, sí, bien buena onda, ¿no? Lo venden como esclavo, le dicen al padre que pues se murió, llevan así como su vestimenta cubierta de sangre. Se la presentan al padre y le dicen, no, pues es que pues, José se murió. ¿De se dónde lo comió una vez. La sangre, güey? Pues no sé, güey. Es parte de la historia. Creo que lo golpean o algo así. No es cierto. Matan a un animal y riegan la sangre en la güey, estos cabrones solo se merecen más una verguiza, güey. No, el destino les pone algo más chido, güey. Porque este güey se vuelve el esclavo de este brother. Cuando es su esclavo, creo que la esposa se lo intenta dar porque lo encuentra bastante guapo. El vato José le dice Nel. Entonces la señora se pone como bien intensa y dice que ese güey lo intentó violar. Y entonces pues lo meten a la cárcel en Egipto. Y en la cárcel se vuelve muy famoso porque empieza como a interpretar sueños. Y en una de esas... Se verguió al más cabrón de la cárcel. No, ni siquiera. No. Pero hubiera estado bueno, sí. Creo que en una de esas le profetiza a un vato que lo van a perdonar y que va a regresar a ser como uno de los asistentes del faraón. Sucede y en una de esas empieza el faraón a tener unos sueños bien extraños y coincide que el vato que salió de la cárcel gracias a José le dice al faraón, ¿sabes qué? Conozco un brother que está en la cárcel y pues, sabe interpretar sueños, güey. Pues él predijo que pues yo te iba a servir de nuevo y bla, bla, bla. Entonces el faraón le dice, pues cámara, tráelo. Y pues ya lo llevan, ese güey hace como la interpretación de los sueños del faraón y gracias a eso se salva a Egipto de una hambruna. Y entonces a partir de ese momento José pasa a ser como el visir o la segunda mano del faraón. Y entonces ocurre que, pues para no hacer el cuento muy largo, los hermanos que lo vendieron tienen que viajar a Egipto porque pues saben que ahí está como toda la comida como resguardada. Y cuando llegan, pues José los reconoce en chinga, pero pues ellos no reconocen a José. Y entonces pues José les pregunta así como si, bueno, si el padre de ellos todavía sigue con vida, y le dicen que sí, bla, 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 bla. Hay una película de Disney de DreamWorks. De, esto, ¿no? De DreamWorks, bastante buena. Sí. Está bastante bonita. El soñador, amigo. Hay un musical también. Es una muy buena historia. Sí. Y pues para no hacer el cuento largo, al final del día, pues ese güey se reencuentra con su familia y toda su familia se da cuenta que pues ese güey ahora es como el mero choncho de Egipto, ¿no? El verguitas. Pues sí.
Y creo que básicamente esa es la historia que se reproduce, ¿no? Que seguimos reproduciendo así como a pesar de nuestra adversidad y a pesar de todo lo que pasamos, pues podemos como superarlo todo y elevarnos a una parte como más alta de donde estamos. Es curioso porque justo había escuchado que, bueno, para que una historia pueda ser entrañable para alguien o para que alguien se pueda sentir, ¿cómo decirlo así? ¿Cómo se dice cuando te sientes identificado? Ajá, sí. Para que alguien se pueda sentir identificado con una historia, el héroe, por así decirlo, el protagonista, no siempre, no lo puedes pintar como alguien que ha tenido la vida fácil, güey. O sea, siempre Claro. tiene que haber tenido adversidades, ¿no? Siempre se lo tiene que llevar la verga, pero también tiene que tener su momento de superación. Porque es como una parte aspiracional de nosotros mismos, güey. O Sí, sea, claro. a todos nos está llevando la verga, sinceramente, güey, seas quien seas. Bueno, habrá quienes no. O algunos menos, algunos más. Algunos menos, algunos más, sí, exactamente. Pero, pues sí, ¿no? O sea, sería súper aburrido leer o escuchar o ver la historia de un güey que todo le va bien, güey. Como la nueva trilogía de Star Wars, pero bueno. Sí. Dicho sea de paso. Fíjate No. que yo estaba pensando en un ejemplo que me gusta mucho, que creo que le da la vuelta a eso, que es One Punch Man. Ya sabes, ¿han visto One Punch Man? Ah, claro. También gran lo serie. pensé, pero... Y justo a mí me gusta porque este dude se aburre, ¿sabes? Saitama es como... dude, Exactamente, y o esa sea, es la parte en la que se le ¿quién lleva me la va a verga, ganar, güey? Esa es la parte en la que se le lleva la verga, güey, porque pues ya su propósito en la vida era ser más fuerte, güey, pero llegó a ser el más fuerte de todos, güey. ¿Y ahora qué, güey? Te quedas sin propósito. Sí, Creo que es sí, una sí. de las peores cosas que te puede pasar, güey. Sí. Yo lo he experimentado, güey, jugando Skyrim con los cheat codes, güey. Yo lo tuve que dejar, güey, porque Sí. llegué tan alto que ya, güey, ya no tenía Sí. sentido jugar. Ya solo eres invencible y es como, dude, esto ya no es divertido. Ajá, no, no, ya no. Sí, yo hice exactamente lo mismo. Skyrim es un gran juego. Te enseña de la vida, güey. Eso es correcto, sí. Pero creo que tienes razón, Juan. Creo que de alguna manera hay algo en nosotros que reacciona como a esta narrativa. Que nos Vaya. está llevando la verga, güey. Vaya, de hecho, tal vez a esto nos va a crear un poquito de backlash, pero creo que incluso la comunidad científica o el discurso científico está atrapado también en este discurso, ¿no? Porque a mí no se me hace como nada como coincidente que la narrativa científica de, pues bueno, a pesar de que es casi imposible, hubo un Big Bang, y a pesar de que las condiciones del Big Bang eran como completamente jodidas, de alguna manera todo funcionó para que hubiera creación, y de esa creación salió la Tierra, y de toda esa infinitesimal potencia o posibilidad, los organismos se pudieron como que juntar y dieron luz a los primeros animales. Y de entre esos animales, uno de los animales más jodidos y menos fuertes, que es el ser o que eran los anteriores al ser humano, salió y a pesar de toda la adversidad también se levantó y logró como colocarse en la posición superior de todas las criaturas. Es como, pues exactamente la misma. Aunque sea La misma menos historia. preparado. Es la misma historia. Es como, no sé, medio raro. Es que sí, bueno, yo sí creo que hay algo ahí en ese tópico como de David y Goliat, güey, que nos gusta justo porque como humanos en general nos sentimos Inferiores. pues inferiores, vulnerables, güey, todos tenemos broncas. Entonces en general es como de, güey, cuando te cuentan de un personaje que fue capaz de sobreponerse a ese tipo de problemas y de salir adelante, es como, claro, ¿no? Yo puedo ser como ese dude. Creo que este es el éxito de muchas narrativas, ¿no? Justo como pensar en la gente que está en contra del status quo, ¿no? Por ejemplo, pienso en Robin Hood o en lo que estábamos platicando antes, ¿no? De todas estas historias como ahora de narcocorridos, que es como, claro, ¿no? O sea, la mayoría vienen de entornos más humildes, de banda como de la que aparentemente no se esperaría mucho, pero a partir de lo que se entiende como su esfuerzo, pues hacen cosas como sorprendentes para los demás, ¿no? Y esas son historias que no dejan de llamarnos la atención como personas porque la mayoría de nosotros somos así. Y creo que eso ahí habla de cómo... Güey, pues
gusta sentirnos identificados, ¿no? Parte de la cultura pop se basa en eso, güey. La cultura pop que vivimos nosotros, como, pues, no sé, niños de los 90s, adolescentes de los 2000, que nos vimos inundados, y hasta la fecha, gracias a Dios que nos inundaron, las historias de animación japonesa, güey. ¡Anime, sí! El shonen siempre se ha tratado de eso, güey. Uh-huh. El Sí, underdog que termina sobrepasando todo lo que nadie esperó, güey. O sea, tú como espectador ya sabes lo que va a pasar, güey. Sabes que ese güey se va a volver verga, güey. Sabes que Naruto Pero- va a ser Hokage algún día. Ajá. Lo Sabes interesante que es algún ver día van a cómo. cancelar Bleach. Ah, Bleach es como la ex de la que nadie quiere hablar. Sabías que Goku le iba a ganar a Vegeta, sabías que Goku le iba a ganar a Freezer, sabías que... O sea, todos, güey. Uh-huh. Lo interesante era saber cómo, y lo interesante también era estar seguro de que era posible, güey. O sea, y por eso estos géneros no se mueren, güey. Porque todos tenemos hambre de la historia de la que, por más profundo en la mierda en la que estés, güey, puedes salir. Sí, eso Y es no- bien chido. Ajá, perdón, Daniel. ¿Y no será también como una especie de símbolo o por ahí que tengamos que leer entre líneas en donde no nada más veamos que pues un güey que ahí está pues sin ningún futuro aparente llega a hacer cosas increíbles, sino más que nada que nos esté haciendo reflexionar, porque el común de todos, creo yo, que puede ser que no se rinden, ¿no? Que tienen una constancia así, pues, que casi nadie, ¿no? Uh-huh. Entonces, a pesar de que vengan, digamos, de un lugar bajo, como lo podríamos llamar, realmente sí son como unos seres fuera de serie, ¿no? Sí. Puede Y ser, esto es sí. un comentario. Hey tú, si nos estás escuchando, por más que te esté llevando la verga, si lo sigues intentando, ánimo, lo vas a lograr. Eso es correcto. Síganle, Exacto. síganle dando. No hay peor esfuerzo que el que no se hace. Excepto tú, Bardo. Memo ya te mandó a la verga, lo siento. Es correcto, sí. Solo por hoy, amigo Bardo, solo por hoy. Sí, son cosas que dan para pensar. Porque, por ejemplo, ahorita que estás como comparándolo con el shonen, ¿no? Vamos, se me ocurre, ¿no? Creo que es una comparación que solamente puede ocurrir aquí en nuestra taberna. No, la comparación, por ejemplo, de esta historia bíblica con la historia, por ejemplo, de Naruto. Y ahí te va. Sí, dame un segundo, güey. Porque, por ejemplo, Naruto siempre tuvo desde el inicio una meta, ¿no? Él quería ser Hokage. Punto. Entonces estructura toda su vida y todo su esfuerzo para llegar a ser Hokage, ¿no? Y entonces, como tú sabes, como tú bien dices, o sea, nosotros sabemos que eventualmente eso va a ocurrir. Lo interesante es ver cómo, ¿no? Y, por ejemplo, si lo contraponemos con o sea, el tener de ahí podemos sacar que tener una meta y trabajar hacia esa meta, pues siempre te va a llevar a un lugar mejor del que estás ahorita, ¿no? Por así decirlo. Y otra cosa, por ejemplo, en la historia que acabo de contar, o que yo conté, esta historia bíblica de José, parece que hay otro tipo de mensaje, porque él nunca tuvo como meta llegar a ser como una figura política importante, ¿no? Ahí parece más bien ser la idea de que siempre y cuando tú hagas lo tuyo, cuando hagas aquello que en lo que eres bueno, las oportunidades simplemente se te van a presentar y pues tú nomás las tienes que tomar, ¿no? Uh-huh. Entonces pareciera... Eso está muy bueno. Sí, pareciera que, no sé si ustedes ven otro, pero al menos yo veo dos caminos, ¿no? Como para llegar a un punto mejor. El primero es como ponerte una meta y trabajar como con todo lo que tienes para llegar a ella. Sí. Y la segunda es como, pues estar consciente de tus talentos y como empezar a utilizarlos, ¿no? Y esperar a las oportunidades que van a llegar con ello. No sé. Yo creo que es una combinación de ambas, ¿no? Fíjate que para mí una de las películas que mejor ejemplifica eso es Ratatouille. ¿Por qué? Sí, ¿no? Mira, es que yo creo que en Ratatouille tienes como las tres versiones, güey, ¿sabes? Es que yo nunca vi Ratatouille por eso. No mames, deberías ver Ratatouille. Oh, Superman. Resumen rápido, es una rata que sabe cocinar, es un cocinero, es un mesero que tiene hambre de fama pero no sabe cocinar, y hay un cocinero que se murió y que era una verga. Ok. Sí, a mí me parece una de las mejores películas de Pixar.
y tal vez un poco como infravalorada, pero justo hay 3 personajes, dude, que me parecen que ejemplifican esto. Hay una morra que se llama Colette, que te dan a entender que no, o sea, como que no es tan talentosa para la cocina, pero se esforzó el doble y trabajó un chingo para volverse la segunda mejor cocinera del restaurante. Está Remy, que bueno, es una rata, pero tiene un talento nato para la cocina y entonces simplemente lo tiene, güey, y se vuelve el mejor cocinero a pesar de que es una rata. Y está el otro dude que se llama... ¿Cómo se llama el dude pelirrojo? No me acuerdo cómo se llama. Pero que resulta que es hijo de Linguini, claro. No, Linguini era el chef, el hijo, el padre. Ajá, sí. No, Linguini sí es el pelirrojo, ¿no? Bueno, este dude, el protagonista. Sí, ¿no? Bueno, el dude que es manejado por la rata. Ah, sí, Alfredo Linguini. Sí, eso lo sé porque la gente me decía que me parecía Linguini cuando era un poco más joven y por eso tengo el nombre. Oye, es verdad. Pero bueno. Sí, no mames. Pero bueno, ahorita ya no tanto porque ya tengo la barba. Entonces, pues, pero bueno. Ajá, bueno, y Linguini, que es como, bueno, se esperaba mucho de él porque era hijo del mejor chef de Francia, pero simplemente es malo para la cocina y no se le da, ¿no? Él es muy buen mesero y a lo mejor su talento es ser un buen mesero, pero tiene que descubrirlo, ¿no? Entonces como que hay esa discusión sobre cómo, para mí, y religándolo con el tema de las historias nos ayudan a ver cosas a lo mejor de nosotros mismos, ¿no? Porque siempre creo que es interesante, porque creo que hay cosas que sabemos de nosotros, pero que no las hacemos conscientes, sino hasta que vemos alguna historia o leemos algo o escuchamos algo, que de repente te puede caer cierto como 20, ¿no? Y dices, claro, ¿no? Si me esfuerzo puedo hacer las cosas, a lo mejor tengo que trabajar esto, o a lo mejor simplemente tengo que dejar de clavarme tanto con intentar ser bueno en algo para lo que tal vez nunca lo voy a llegar a hacer. O no quiero llegar a hacerlo, güey. Tal vez no es el camino que tú quieras, güey. Sí. Pues entonces el bardo sí cuenta o juega un papel fundamental, ¿no? En la historia de las personas, ¿no? En seguir contando esas historias. De transmitir historias, güey. Es que si te das cuenta, mira, yo tengo 2 pensamientos de ahorita que hablando específicamente de las historias, güey. Sí, ya te iba a chingar que solo tienes 2 pensamientos. Pero bueno, hablando sobre este tema, güey, sí. Es que aquí hay que ser bien pinche específico. Debe ser muy específico. Bueno, el primero es que a veces no sabemos, no sé, supongo que a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado. A veces no tenemos idea de por qué nos sentimos tan apegados a cierta historia, ¿no? A cierto cuento, a cierta película, a lo que sea, a cierto libro. Y creo que es porque de alguna manera refleja la percepción que nosotros tenemos de nosotros mismos o de nuestra realidad. Y tal vez por eso podemos sentirnos apegados, porque tiene tal vez el final que nosotros buscamos o tiene el desarrollo que nosotros buscamos, no sé. Una puede ser esa. Ok. Y la otra es sobre estas tradiciones orales que repiten ciertos patrones, justo lo que hablábamos la vez anterior, de estas similitudes que existen entre ciertas culturas que podemos considerar antiguas, bueno, más bien son culturas antiguas, los ciclos que cierran, los diluvios, el dios omnipotente, todo eso. Tengo la teoría, güey, de que todo es un manga creado por alguien de una civilización muy, 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 muy vieja, güey, y que solo lo está repitiendo. Güey, piénsalo, se acaba el mundo ahorita, güey. Yo reproduciría la historia de Star Wars y la haría pasar como mía, güey. Solo quitaría lo que... Yo lo haría, güey. Y tal vez alguien que también es fan y termina en otra parte del mundo, güey, también la reproduce, güey. Entonces todos en algún momento vamos a llegar a conocer a Luke, güey. Pues Vader, güey, cositas pues, así, güey. Fíjate que lo que estás diciendo no es del todo incorrecto, Juan. Porque ahorita me lo voy a sacar de mi cabeza porque realmente no me acuerdo bien de la... Sí. Sí, de mi cabeza. Sí, de ahí. Sí, porque no me acuerdo muy bien de la cita textual, pero hasta donde entiendo, ¿quién es? Creo que es Neumann. ¿Es Neumann? ¿Puede que sea Neumann? ¿Dónde lo leí?
No, creo que lo escuché en un podcast, más bien. Es una investigación, básicamente, que están intentando ver la conexión entre África y la parte inferior de Europa, en lo que se llaman los pilares de Hércules. Es un estrecho que conecta casi. Encontraron en el lado de España, en el lado superior, murales con una historia sobre un vato que nadó literalmente de España a África. Y en África tuvo esta aventura, conoció los diferentes animales de África y regresó a España. Y entonces en las paredes está plasmada toda esta historia de este güey, de lo que hizo. Y en África también encontraron la misma historia de un vato que llegó y que se hizo como amigo de ahí de la banda, conoció como todo este desmadre y luego se regresó a su tierra. Y entonces pareciera que eso es como, bueno, para los que están un poquito más familiarizados con esta idea del monomito que fue como popularizado por Joseph Campbell, que es como la idea del viaje del héroe. Parece ser que ese es el viaje en el que todos los demás viajes del héroe están como fundamentados. Y entonces pareciera que sí realmente, como tú dices, Juan, alguien escuchó esta historia y luego la hizo pasar por suya. Y entonces empezaron a repetir este patrón de, pues bueno, para ser un héroe tienes que salir de donde estás e ir a otro lugar, tener la aventura. Y no solo eso, sino que tienes que regresar al lugar de donde saliste y traer el conocimiento que fuiste a obtener en el otro lugar. Oh, sí, güey. Oh, güey, en este momento solo quiero cantar Yo quiero un héroe. Sí, entonces ahorita que le estabas diciendo, Juan, me acordé. Te voy a pasar el dato porque la verdad no me acuerdo, pero sí, es una historia, es una idea bastante interesante, porque pues, sí, puede que sea realmente así. Y de tu otra idea también me llama la atención porque, bueno, tú lo manejas como quizás nosotros nos sentimos atraídos a ciertas historias porque conscientemente podemos como decir, ok, creo que esta historia me representa y como que reproduce el camino que a mí me gustaría como llevar. Pero qué tal que realmente es como la otra parte, ¿no? ¿Qué tal que realmente es tu subconsciente el que está captando esta historia y te está haciendo ver que esa es tu historia? O sea, que realmente eres tú en esa historia y que tú ahora lo que tienes que hacer es conscientemente como apropiarla y llevarla a cabo en tu vida. ¿Me explico? Así como si algo dentro de ti te dijera, este es realmente el modelo de historia si que es como eres el tuyo. Y si lo repites... de tu vida. Ajá, podría ser. Y por eso creo que también es como interesante que muchas de las veces cuando tomamos una decisión que es correcta y que se siente, o que es buena para nosotros, se siente correcta. ¿Saben? Como cuando tomas una buena decisión y se siente como algo que realmente tenías que haber hecho, como si hubiera estado preparado, ¿no? Y creo que es esto, creo que dentro de nosotros sabemos realmente la historia que vamos a reproducir, ¿no? Y creo que hay gente que la reproduce inconscientemente, hay gente que la reproduce conscientemente, pero que es necesario encontrarla, ¿no? Y creo que Daniel quiere decir algo. ¿Qué? Creí que ibas a decir algo, te vi como sí, preparándote. Sí. Preparándote para vomitar el logos. Es que estuve pensando, o sea, por ejemplo, con Luke, pues tenía un maestro, ¿no? Y su maestro tenía un maestro y así. Entonces, ¿qué tal si también nos hace pensar o nos hace la referencia de que una guía debe estar presente? Y eso podría significar, en cuanto a que también estamos hablando de simbolismo, de que nosotros tenemos, ya sea como lo mencionamos internamente, como con la conciencia o de otra manera, como algunas teorías esotéricas, que es como un ser afuera, ¿no? O sea, por ejemplo, en el catolicismo, pues el ángel de la guarda, por ejemplo, ¿no? Por ahí... Dulce compañía. Sí, por ahí también se menciona el Adamón, ¿no? Como un guía que, ¿no? Por otro lado, que... ¿Es un Digimon? También. Suena un Digimon, güey. ¿Quién es Adamón, güey? Yo pensé. Damón. ¿Quién es Damón? Damón Hernández. También como de guía, ¿no? Que mediante tal vez nuestra conciencia, pues ahí nos va diciendo, sí, por aquí, o por aquí no, o así. Por eso un Damón. Hago referencia Ok, sí, ya, perdón. Ahora sí ya te entendí. Sí, por ejemplo, Sócrates decía... Damón Fernández. Exactamente. Sócrates decía que tenía un daimón, ¿no? Que lo guiaba. Exactamente. Sí, es como uno de los famositos. Por eso hago referencia así como al ángel de la guarda y todo esto, ¿no? Entonces, es posible que también estas historias
nos remitan mediante el simbolismo hacia Ujú. esta guía que estabas mencionando antes, ¿no? Sí. Y que... Sí, y pues tal vez como toda esta historia que mencionas del héroe, de la historia del héroe, pues sí puede estar como siempre repetida y esa repetición hace que podamos aprender o identificarnos, ¿no? Con Ujú. algo que se diga con otras palabras, ¿no? Y así Ujú. entenderlo un poco más. Y es tal vez precisamente lo que repetían los bardos, ¿no? Con las epopeyas, ¿no? O los juglares con las noticias. Tararararatata, tararararatata. Pero fíjate que hay algo que vino a mi mente en este momento, güey. Y Hombre. también yo pienso que justo como que yo pensaba en la idea de los extremos, ¿no? Como que las historias que nos gustan son las que tienen que ver como con lo poco cotidiano, ¿no? Porque a mí, de la Edad Media y de toda esta época, una de las cosas que más me llama la atención es una tradición que había como de bardos o poetas que se llamaban a sí mismos goliardos, que contaban cosas vulgares y como medio, o sea, como raras, ¿no? De hecho, estaban prohibidos por la iglesia y los pocos textos que sobreviven de ellos y manuscritos eran totalmente ilegales porque hacían sonetos vulgares y dibujaban desnudos y los llevaban como en la taberna con el vulgo, ¿no? Ustedes seguramente han escuchado el Carmina Burana o tienen alguna idea. Es una obra que sobrevive de la tradición goliarda, de cantar al juego, de cantar al alcohol, de cantar al sexo, ¿no? Porque también había como una necesidad de la banda de decir, bueno, hay historias bien chidas, pero también necesitamos echar desmadre, ¿no? Y también o sea, al mismo tiempo que la historia nos permite como enaltecer la virtud de alguien y encontrar esta parte bonita de decir, claro, ¿no? Esfuérzate, reproduce ciertas virtudes y puedes salir adelante. También es este otro lado de las historias en las que dices, güey, también está padre hablar de esta dimensión como menos seria, ¿no? Menos virtuosa, menos formal. Y creo que también es bien interesante que la figura del bardo esté en esos dos lados de la moneda. Sí, definitivamente. Todo lo apolonio necesita lo dionisíaco también, ¿no? O sea, todas las grandes ciudades de virtud, con gran virtud, como Grecia, Roma, todo eso, pues tenían los carnavales y los festivales dionisíacos, ¿no? Donde era como... Los vomitorios, güey. Donde era como darle rienda suelta también a este impulso que tenemos, ¿no? Que creo que también es algo bastante necesario, ¿no? Creo que ambas partes son también chidas. Wow. Fucking bardos. Son cool. A ver, yo solo tengo una pregunta para ustedes. Mm. ¿Cuál es la figura actual más parecida al bardo? El científico, yo diría, ¿no? O sea, esa sería mi respuesta. Creo que el científico, como el físico, el cosmólogo, es el que juega este papel, porque es el que nos está contando, nos está unificando a todos bajo una misma narrativa, un mismo cuento. Nos está contando de dónde venimos, cómo es que vinimos, hacia dónde vamos. Vale, claro, como encontrar mitos, ¿no? Claro, o sea, si decimos, por ejemplo... Sí, bueno. Claro, es exactamente eso, ¿no? O sea, yo lo vería precisamente ahí, en la figura de los científicos contemporáneos. Tal vez yo lo vería como si fueran los artistas. Precisamente, no sé si experimentales o no, pero los creadores de las diferentes artes, o sea, coreógrafos, ¿no? Que intentan como también expresar algo, los cinematógrafos, los artistas plásticos, ¿no? Los audiovisuales, no sé, podría ser. ¿Tú, Memo? ¿Qué Sí, opinas? yo soy Team Daniel, güey, estoy de acuerdo. Creo que en el ejercicio de creación sigue habiendo una búsqueda como por captar cierta como idea del momento actual, ¿no? Y juntarnos en eso. ¿Y tú, Juan? No sé, yo por eso les pregunté. Bueno, pero ya escuchaste 3 respuestas, güey. ¿Tú para cuál te inclinas o tú qué opinas, güey? No, yo no me inclino para ninguna, carnal. Eso dices, güey. No. Pero yo voy a dar una respuesta un poco tal vez más chaqueta. Eiichiro Oda. Ajá. No, yo creo que realmente en la actualidad, con todas las ventajas que tenemos y todo, creo que esta parte de ser un bardo
de contar una historia, e incluso siendo una falsa, recae en todos, güey. Órale. Pero, o sea, me refiero a todos los que tienen una posibilidad de hablar, de compartir, de decir algo más allá, tienen esa capacidad, o tenemos esa capacidad de contar algo, güey. Incluso iba hacia la parte de, aunque no sea verdadero, me refería más que a las historias de fantasía, a esta parte que se da tanto en redes sociales, que vendría siendo las fake news, güey. Porque mucha gente las cree y las reproduce, güey. Tal vez no es la manera positiva de hacerlo, pero aún así se hace, güey. Y no es como que estemos no es que como que lo haga para juzgar, sino que luego intento hacerlo de una manera más objetiva, en el que en la actualidad creo que todos podemos tomar ese papel. Sí, creo que tienes razón en el sentido de que todos podemos tomar el papel. Sí. Ahora mi pregunta sería, por ejemplo, para ustedes, ¿cuál es la historia que ustedes piensan que los representa? Así, ¿cuál sería como la historia mítica que guía su vida? Si alguna vez han pensado en eso, ¿no? O sea, de decir, esta historia creo que representa mi vida y creo que es una guía de cómo debería vivir mi vida. Eso está muy bueno. Es una gran pregunta. No les he contado esto, pero porque me voy a mis hijos. Me voy a poner un poco más intenso aún, porque pues ¿qué somos nosotros? ¿Qué son los seres humanos sino las historias que se cuentan de ellos mismos, ¿no? O sea, lo que tú eres es lo que tú crees de ti mismo. Estoy de acuerdo. Y yo creo que tienes una de dos. O lo dejas así y vives tu vida así como te va llegando, o te cuentas tu propia historia. Y no en un sentido así como chaqueto como de carta de estas de motivación, o de cuenta tu propia historia, sino de realmente reconocer como qué historia es la que está reproduciendo tu vida y cómo tomar control de ella y llevarla hacia algún lugar. Creo que eso es algo que tenemos que hacer. A su vez está muy bueno. Ya sé, güey, pues soy yo, güey. No, ahorita no se viene a la cabeza como una historia, un mito que represente mi vida como tal. Yo creo que sí la podría encontrar. Tengo que ajustar o actualizar como esta parte de los mitos, pero yo creo que la parte o el mito que sí definiría la guía que tengo que seguir, pues sería Hércules, ¿no? Yendo un poquito como a sus 12 trabajos y todo esto. Creo que podría ser como la guía, ¿no? Ok. Bueno, la anterior ojo aquí, Daniel puede ser un futuro homicida de su propia mujer y de sus hijos. Ándale. Cuidado. Nada más aquí, cuidadito. Ya. ¿Tú, Memo, has pensado alguna vez sobre eso? Pues mira, yo justo ahora que lo estaba diciendo, estaba pensando y creo que más bien hablaría como del arquetipo. Y creo que yo me he identificado mucho con el arquetipo justo como del bardo, del poeta, en el sentido como de que lo que yo quiero es contar historias y generar discursos con los que la gente se puede identificar y que signifiquen algo para la vida de las personas a las que les lleguen. Entonces creo que esa es la parte como del arquetipo del bardo con la que me identifico, ¿no? Una historia en concreto, no sé, tendría que pensarlo, pero seguramente sí va a haber algún mito que tenga que ver, pero sí, por ahí va mi reflexión. ¿Tú, Juan, tienes alguna idea? De algún mito concreto como tal, no, la verdad no, pues solo conozco pocos. Daniel ya dijo el de Hércules y estaba intentando relacionar lo que siento que me pasa en este momento con alguno, pero realmente no podría decir ahorita cuál. Más, sin embargo, puedo dar una especie de línea que creo que podría identificarse con el camino que yo busco o que yo siento que estoy viviendo en este momento, que sería un camino que sería una historia precisamente de un cambio de dirección hacia la que me dirigía y hacia la que ahora me dirijo, y que es un camino que va en busca de poder lograr que mi final sea un cambio
en mi historia final, haya un cambio positivo, si bien no a nivel global, a nivel mundial, ni siquiera a personas que no me conozcan, sí pueda lograr algo positivo para mis seres cercanos, para ustedes, para mi familia, para otros amigos. Creo que eso es lo que definiría mi vida como un cambio de camino ido hacia otra parte. Está bonito. Está bien bonito. Pues ojalá llegues a un lugar bonito, Juan. Ojalá encuentres el camino que estás buscando. Estaría chido. ¿Y tú, man? Bueno, pues yo sí he meditado mucho sobre eso, ¿no? Realmente, y creo que es parte de por qué estoy donde estoy ahorita, ¿no? Que creo que yo sí como encontré la historia que creo que estoy reproduciendo y encontré como una guía que me está ayudando a alcanzar como las cosas que tengo en mente, ¿no? Y pues, por ejemplo, en mi caso, creo que mi historia es la misma historia que conté en el capítulo, que es la historia de José. Creo que esa es la historia que retrata perfectamente como mi vida y como las cosas que he pasado y cómo me he sentido muchas veces, ¿no? Y que a pesar de pues muchos de los paralelos con la historia, me sigue dando como cierta esperanza de que al final pues voy a lograr alcanzar, tener un puesto en el que voy a poder ayudar a otras personas, ¿no? Creo que esa sería como la historia que creo que mi vida está reproduciendo de cierta manera. Y así como guía o como maestro, pues creo que va a sonar bastante cliché, pero conforme a lo que hemos platicado ahorita creo que les va a hacer como mucho más sentido, pero pues obviamente es Jesús. Creo que no existe otra figura que pudiera ser como una mejor guía para lograr alcanzar como la mejor calidad de vida que se puede buscar, ¿no? Y tal vez no en un sentido completamente religioso de decir, sí, creo fervientemente que existe o que existió, sino en la idea de que, pues como ustedes dicen, ¿no? Si quieres tener un guía, pues búscate el mejor, ¿no? Y creo que es muy claro en la historia de la humanidad que pues Jesús ha sido uno de las guías, o la guía mucho más importante que ha existido, ¿no? Y pues bueno, esa creo que sería como mi respuesta. Y pues sí, más o menos es como vivo mi vida también. Y pues sí, les recomiendo que no como un ejercicio así como pues no soy psicólogo ni nada por el estilo, pero es bastante gratificante encontrar como la historia que reproduce tu vida, porque antes de que la encuentres siempre estás reproduciéndola. Y te da cierto control saber como realmente qué son los patrones que estás como buscando en la vida. Y no en un sentido metafísico, sino completamente práctico, ¿no? Por ejemplo, hay gente que está completamente, ¿cómo se dice? Obsesionada con reproducir el patrón de encontrar una pareja que te traiciona o de encontrar una amistad que termina mal, cositas así. Y que lo que hacen es reproducirla y ahora sí que inconscientemente causarla, ¿no? Y entonces creo que cuando realmente te das cuenta de cuál es la historia que estás intentando reproducir, es que puedes realmente tener libertad de hacer con tu vida lo que quieres. Es solo mi perspectiva, ¿no? Está muy bueno. Y por ahí creo que también tal vez nuestra responsabilidad sería conocer pues nuestros antepasados, ¿no? Porque se supone que también traemos como algo de eso y podemos cambiar, o como decía Juan, ¿no? Desviar por ahí el camino hacia algo mejor, claro. Ya no siguiendo como los bloqueos que de por sí nos anteceden, ¿no? Claro, sí. Sí, definitivamente. Y creo que eso es algo que es como muy normal en nuestra cultura, que es como realmente tener esta idea de que lo nuevo siempre es mejor y que nuestra generación es mejor que la generación que ya pasó y que la generación que ya pasó no tiene nada que nos pueda enseñar, ¿no? Y creo que ese es uno de los errores más clásicos de la humanidad, pero pues no sé. La idea sería aprender de eso, pero parece que no somos capaces de hacerlo, quién sabe. Un episodio bastante profundo, muchachos. Sí. Oh, sí. Mamen, empezamos hablando bien interesante. Empezamos hablando de The Witcher y terminamos hablando de estos pedos existenciales. Verga.
No sé. ¿Algo más que quieran agregar? Yo solo quiero agregar que otra vez no está Alexis presente. Sí, en los momentos que hablamos, y justamente él que sí estudió psicología, creo que hubiera podido aportar algo Exacto. interesante, pero pues bueno, se la pela. Sí. ¿Alguien más quiere aportar algo? Pues está muy bueno el tema de bardos. Qué bueno que pues pudimos profundizar a partir de esto, ¿no? O sea, de las historias precisamente que cuenta un bardo y que en su momento fueron de gran comunicación para un territorio grande, ¿no? O sea, una sociedad grande en donde esperaba recibir algún tipo de historia, algún tipo de información o con los juglares pues alguna noticia, ¿no? Entonces creo que profundizar sobre las historias creo que pues dan mucha enseñanza como ahorita acabamos de hacer, ¿no? O de profundizar. Entonces ya veré con otros ojos a este Leobardo que de pronto le pegamos para las historias. Sí, no, yo también. Yo veré con otros ojos a Memo. Oye. Estuvo bien. La verdad es que fue interesante la charla de hoy, amigo. Estuvo bueno. Me dejó mucho en qué pensar. Sí. Estuvo A mí también. bastante bien. Pues bueno, muchachos, entonces vámonos yendo. Hay que pagar. Hay que pagar. Muy bien. Y pues amigos. bueno, nos vemos la próxima semanita aquí en la taberna otra vez, ¿no? Vale, Nos amigos, hasta vemos. la próxima Adiósito. semana. Cuídense Chao. mucho. Bye.